4:30 de la tarde desde la ciudad de Caracas, Venezuela. Me encuentro en compañía del politólogo Pablo Quintero, con quien estaremos conversando en relación a lo que sería la posible visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos prevista para el día de mañana, martes 4 de febrero, un arribo que tiene como lugar el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Sin embargo, integrantes del régimen de Nicolás Maduro han dicho que no permitirán la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que Venezuela, para juicio de los integrantes del régimen de Nicolás Maduro, no pertenecen a la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, analistas políticos estarían diciendo, y defensores de derechos humanos, que no permitir el ingreso de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país es violar reiteradamente lo que sería a las víctimas más desfavorecidas, que han sido también relacionadas a hechos de violencia de derechos humanos. Pablo, buenas tardes, para que nos comentes tu punto de vista en relación a qué sucedería para esas personas que son víctimas de violaciones de derechos humanos si el día de mañana no se permite la entrada de la Comisión Interamericana. Bueno, en primer lugar, entender que esto no es nada nuevo. Ya ha ocurrido que el gobierno, el régimen en este caso, le ha bloqueado la entrada a organismos internacionales, la Cruz Roja en algunas oportunidades, comisiones internacionales de derechos humanos, y que es parte de un mismo libreto, es parte de un mismo guión. No nos sorprendería si el día de mañana se bloquea la entrada no solamente a esta comisión, sino cuando llegue el diputado Juan Guaidó al país, exista algún tipo de amenaza a su integridad o puede que no ocurra nada. Hay muchas expectativas respecto a esta comisión debido a que no hay autorización por parte del gobierno para que ingresen al país. Sin embargo, recordemos que esto también forma parte de una estrategia de presión a nivel internacional para que el gobierno tome decisiones y que de alguna forma responda dentro de otro juego democrático. También el hecho de que ingrese la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela le pone un poco más la soga al cuello al gobierno para que tome medidas y de alguna forma quede en entrevisto de que es un gobierno que no cumple con las reglas democráticas, que no se le permite la entrada a organismos internacionales. Yo creo que eso suscribe más un poco lo que es la naturaleza del mismo régimen. Si bien es cierto, también algunos defensores de los derechos humanos que hacen vida en nuestro país hablaban de 98% de impunidad en los casos relacionados a violación de derechos humanos. ¿Con qué se podría encontrar una Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de un informe también presentado por Michelle Bachelet el año pasado y que poco a poco se ha ido incrementando las cifras relacionadas a este tipo de casos? Sí, bueno, la violación de los derechos humanos es todos los días, desde que se va el agua, se va la luz, en el interior del país hay muchas violaciones de todo tipo. Yo creo que hay violaciones de los derechos humanos que no están registradas por organismos internacionales, sino es un trabajo que viene desempeñando algunas ONG dentro del país. Las cifras exactas de cuántas violaciones de derechos humanos ocurren diariamente yo creo que son bastante grandes, alarman a cualquier organismo internacional, pero yo creo que de alguna forma esto forma parte de una estrategia por parte de la oposición en tratar de seguir develando una crisis humanitaria que hay en Venezuela, una crisis humanitaria que se instaló desde hace más de 5 años en el país y que de alguna forma sigue dejando estragos, no solamente en violaciones de los derechos humanos, sino en persecución, represión, bajos índices de calidad de vida, falta de recursos básicos a las poblaciones más vulnerables, como son en el estado Táchira, en el estado Zulia, etcétera. Yo creo que el asunto de los derechos humanos en Venezuela es bastante grave. Es importante que los venezolanos entiendan la necesidad de que esto es un tema central dentro de la agenda pública, no solamente más allá de la crisis política que vive la Asamblea Nacional, sino también el hecho de que dentro de lo que se habla hoy en día está el tema de los derechos humanos. Hablando de otro tema, cambiando un punto y tocando uno que hace pocos segundos hacía énfasis, que era no permitir el ingreso también del presidente encargado de Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué significado tendría esto para la comunidad internacional? Si bien sabemos que Juan Guaidó aún se encuentra en la gira internacional buscando respaldar y afianzar todas las relaciones que han brindado apoyo a su gobierno, y también en relación a lo ocurrido en días pasados con la Asamblea. Tú hablabas en una oportunidad en relación a que se deben de materializar todos los planteamientos realizados por Juan Guaidó el 5 de enero del año 2019, pero uno de ellos sería elecciones libres. Sí, bueno, en primer lugar entender de que si Juan Guaidó entra y no pasa nada en Venezuela, eso le afectaría incluso negativamente porque de alguna forma estaría el gobierno admitiendo que es un ciudadano más. ¿Okay? La entrada de Juan Guaidó ha generado muchísimas expectativas desde hace unos días atrás, el hecho de que él mismo entra a Venezuela y de alguna forma
trate de mantener una agenda de calle después de su ingreso. Yo creo que eso llama un poco más la atención al gobierno, ¿no? Existen expectativas, no se sabe qué va a pasar. Yo creo que el gobierno, de alguna forma, estratégicamente, de forma táctica, va a permitir su ingreso de una forma normal, tratando de aminorar un poco los costos políticos de su gira a nivel internacional. Una gira que, si bien es cierto, ha sido bastante larga, una gira donde ha visitado más de 5 o 6 países de la comunidad internacional, en Estados Unidos, en la Unión Europea, etcétera. Yo creo que las expectativas respecto a esa gira, para hacer un balance general, habría que medirse en las próximas semanas. Si el resultado en realidad es positivo o negativo, o simplemente no le genera resultados tangibles al venezolano. El venezolano al final se entera de la gira de Guaidó solamente porque lee noticias, pero no realmente eso le afecta a su vida cotidiana ni le trae resultados beneficiosos a corto y a mediano plazo. Entonces yo creo que es importante esperar un poco a que sea noticia el hecho de su entrada, si entra o no entra. Eso es algo que ya quedará por verse en los próximos días. Bien, gracias. A esta hora, 4:36 minutos de la tarde, nosotros culminamos con este contacto realizado desde la ciudad de Caracas, Venezuela, en compañía del politólogo Pablo Quintero, quien conversaba en relación a lo que podría ser un posible escenario ante que no se permitiera el ingreso el día de mañana por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país, pues el régimen de Nicolás Maduro ha señalado que esta comisión no cuenta con la autorización para el ingreso y la evaluación de todos los sectores que conforman la vida cotidiana del venezolano. En otro punto también hacía referencia a que se debe esperar un poco más de una semana para realizar una evaluación exacta de lo que fue esta gira internacional del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Desde Caracas, Venezuela, para BPI TV, Luis Gabriel Patiño. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.